Hace algunas pocas semanas pudimos escuchar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, exponiendo cuál es la situación económica actual en los Estados Unidos y menciona los cambios que iban a intentar implementar en la política monetaria para mejorar la situación del país. Pero tras analizar detenidamente este acto nos dimos cuenta que los riesgos potenciales en el país y en la economía eran mayores de los que Powell estaba mencionando. Están intentando ocultar la inestabilidad económica y social del país. Vamos a repasar rápidamente las respuestas y propuestas que dio el presidente de la Fed, Jerome Powell, para ver las consecuencias que pueden tener sobre la población y sobre estas medidas que van a adoptar tarde o temprano. El presidente de la Fed señaló en su discurso en Jackson Hole que la reducción de las compras de la deuda sería muy apropiado en este momento. Sin embargo, recuerda que el mercado laboral aún necesita de los estímulos económicos. La decisión representaría acabar con el programa de compras de bonos de la deuda de $120 millones mensuales que existen en la actualidad. Debemos tener en cuenta que llevan aumentando la deuda del país a niveles récords desde marzo del 2020 y dando estímulos económicos a ciudadanos y empresas, tratando de probar que la situación está normal en el país. Sin embargo, esta normalidad se ha mantenido con dinero prestado a niveles nunca vistos, por lo que la situación de muchas personas y empresas es una ilusión generada por la deuda, y Powell está hablando de reducir las compras de deuda con la intención de seguir emitiendo los cheques de estímulo para mantener esta imposible situación. Ha señalado también que sería apropiado iniciar el tapering de este año, es decir, comenzar a reducir gradualmente los estímulos económicos, algo que podría parecer menos peligroso de lo que realmente es. Además, que no ha dado cuenta de una fecha exacta para implementar esta medida, aunque ha insistido que no significa que vaya a llegar una subida de tipos de interés, que la entidad no subirá los tipos de interés sino hasta 2023. Recordemos que estos tipos de interés se sitúan en mínimos históricos. Powell intentaba transmitir tranquilidad sobre la situación del país y en apariencia para las personas que no hayan analizado estas medidas podría parecer que todo está bajo control, pero la realidad es muy distinta y en los siguientes minutos te explicaré por qué. Siguiendo con los tipos de interés, según sus palabras, continuarán manteniéndose en el actual nivel que están hoy en día, hasta que la economía alcance unas condiciones consistentes de empleos. Tenemos un largo camino para que eso pase y el tiempo dirá si hemos alcanzado el 2% de inflación de forma sostenible, a pesar de su intención de hacernos ver que todo está progresando de forma adecuada y el empleo está volviendo a una situación estable. Esto no es así. Existe un riesgo muy fuerte en el empleo actual y la situación parece insostenible y en una situación del país potencialmente endeudada y cuyo salario no crece para nada en las personas. Pero antes de revelarte todas las inestabilidades económicas que existen realmente, veamos el resto de las medidas de la Fed. Si continuamos con la inflación, ya comentamos que la tasa interanual en junio es del 5.4% y está en máximos desde 2008, y Powell ha reconocido que este es un motivo de preocupación y ha explicado que las presiones inflacionistas se han concentrado en un grupo de bienes y servicios que están directamente afectados por la pandemia y también por la reapertura económica, pero añade que al existir poca evidencia de aumento salarial, es difícil que veamos una inflación excesiva. En esta ocasión, Powell reconoce que hay un riesgo que la inflación continúe al alza, y es algo que podría afectar severamente a la población y producir un número mayor de impagos debido a la insolvencia de muchas personas que viven al límite de sus posibilidades. Y lo cierto es que aunque Powell piense que no se dará una inflación excesiva, lo cierto es que no sabemos hasta dónde puede seguir aumentando. En su discurso tampoco ha expuesto las posibles amenazas que puedan tener en la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, respecto a la nueva variante, Powell ha asegurado que la Fed analizará cuidadosamente los próximos indicadores y la evolución de los riesgos. En definitiva, el presidente de la Fed es pariente de la tranquilidad. En resumidas cuentas, la Fed ajustará las compras de deuda a una economía en recuperación, mantendrá unos tipos de intereses históricamente bajos, tratará de aumentar el nivel de empleo que aún está alrededor de 6 millones de puestos de trabajo por debajo del nivel previo a la pandemia,
y serán cautelosos con la posible propagación de la nueva variante. Los inversores asumen que el conocido como tapering está por llegar, aunque el discurso de Powell ha enfriado las posibilidades de que esto vaya a producirse en la próxima reunión de la Fed el 22 de septiembre, ya que como ya sabemos, la Reserva Federal ya cuenta con los datos de creación de empleo de agosto y la confirmación sobre si la inflación continúa al alza, pero también podría posponer este anuncio. Porque en contra de lo que muchos esperaban, Powell no se ha comprometido a hacer nada en septiembre, y tras toda esta información que ha suministrado la Fed, el mercado se ha tomado bien la calma con la que Powell ha transmitido su mensaje, y tras esta charla los índices volvieron a romper máximos históricos. En anteriores videos les comenté mi preocupación por lo que pasó en Afganistán. Después de 20 años y sabiendo que están perdiendo poder a los ojos del mundo militar porque se están retirando, y la excusa barata de simplemente no podemos pelear la guerra de otros y los otros no quieren pelear, pues simplemente eso no cuadra. Eso de que no podemos pelear la guerra de otras personas y ellos no nos quieren ayudar, apoyar, no quieren pelear por su país, es cuento barato. ¿Por qué crees que se han retirado de ahí? Por el dinero. ¿Tú sabes cuánto cuesta mantener a lo que es un ejército y pelear una guerra? Muchísimo dinero. Tenemos un video, y de hecho muchos videos en nuestra lista de reproducción sobre las crisis anteriores y las crisis actuales, que te recomiendo mucho verlos. Absolutamente todos son videos de 20 minutos muy educativos para que aprendas y tengas inteligencia financiera. Ahí hablamos sobre la Revolución Francesa y hablamos sobre la deuda que las personas y los países contraen cuando hay una guerra. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Gran Bretaña recién en 2008 terminó de pagar la deuda en su guerra específica. Entonces las guerras son una deuda muy considerable en los países y que terminas pagando con tus impuestos a lo largo de los años. Y la verdad es de que esto está insostenible. Afganistán es una prueba de esto, que se hayan retirado haciendo quedar mal a Estados Unidos, desamparando a varias personas, a millones de personas, especialmente mujeres en Afganistán, y quedando mal como ejército y como potencia mundial. Pues simplemente lo hicieron porque Estados Unidos está en una situación límite. Jerome Powell y la mayoría de los economistas y personas que viven en Estados Unidos no te van a decir, sí, hay pánico, tienes que empezar a hacer esto, a ahorrar. Eso se lo reservan para ellos mismos porque no puede haber histeria colectiva. Entonces las personas tienen que investigar y tienes que atar cabos sueltos para poder ver una crisis. Es simplemente ver eso. Las personas que quieren aprovecharse de eso ya están ahorrando, están reuniendo capital y próximamente tal vez se compren casas cuando el mercado de valores caiga, cuando los bienes raíces caigan. Por ejemplo, tenemos un video sobre la crisis que se viene en tema de bienes inmuebles porque los intereses están bajos, las casas están subiendo, pero el desempleo, la inflación está muy mal en ese aspecto y está igual los gráficos que como en 2008 en la crisis inmobiliaria tan famosa que hemos tenido en nuestra historia. Entonces es muy importante que aprendas este tipo de crisis financieras, no para que ¡ay, qué gurú! ¡Ay, qué fuerte este video! ¡Ay, todos creen que la bolsa va a caer, pero yo he ganado 10% en este mes y si te hubiera hecho caso no hubiera ganado nada en la bolsa de valores! Bueno, ese es tu pensamiento, pero yo estoy manteniendo 30-40% de mi portafolio, tal vez un poco más en efectivo. Si me pierdo las subidas, qué pena por mí. Pero estos gráficos son importantes verlos y por eso estamos haciendo estas temáticas en lo que es el canal de Luis Inversión y Finanzas. También tenemos videos de inversiones para que aprendas a invertir en la bolsa de valores, pero actualmente te recomiendo siempre que tengas 40% en una potencial crisis que se puede venir para que puedas aprovechar las caídas. Es importante siempre, haya crisis o no, todo esté en máximos o en mínimos, tener 30-20% cuando está muy caída la bolsa, 20% cuando está normal, 30% y cuando está muy fuerte, 40 hasta 50% de tu portafolio lo puedes tener en efectivo esperando unas caídas. Pero tampoco recomiendo estar con 90 a 100% de todo tu dinero invertido, en especial en criptomonedas y en especial en Dogecoin y en especial, sí, pero yo he ganado 100% en Dogecoin. Yo también, pero no lo voy a poner $100,000 ahí. Pero hay personas que ponen, bueno, haz lo que quieras con tu dinero. En este canal somos responsables con él porque nos ha costado mucho trabajo tenerlo. Y si pues apuestas en Dogecoin, apuestas en las criptomonedas apalancándote, pues es más divertido ir a un casino en Las Vegas o un casino seguramente en tu ciudad. Creo que te divertirías mucho más, tal vez ganarías más dinero y es prácticamente lo que estás haciendo, pero sin la diversión
que lleva. Sigamos con el video porque todavía no hemos terminado. Sigamos. Según la Reserva Federal, todo parece ir bien, pero si analizamos la situación con detenimiento, podemos ver un mensaje clave. Te recomiendo cautela, querido oyente, en este momento, puesto que las ejecuciones de esas posibles medidas podrían producir una crisis mundial sin precedentes. Escucha atentamente. El resumen es que la Fed va a seguir aumentando los niveles de deuda del país, que se sitúa en un peligroso 127% de deuda sobre PIB, y poco a poco pretenden reducir los estímulos económicos de forma gradual, y como ya comentamos en otros de nuestros videos, la retirada de los estímulos podría producir el principio de la mayor crisis de impagos de deuda jamás vista hasta la fecha. Y es que la población estadounidense se encuentra totalmente endeudada. Para que te hagas a una idea, el estadounidense promedio tiene una deuda de $90,460 según un informe de la CNBC en 2021. Estas deudas incluyen todo tipo de productos de deuda al consumidor, desde tarjetas de crédito hasta préstamos personales, hipotecas y deuda estudiantil. Es decir, si el desempleo aumenta de forma repentina, comenzaría una cascada de impagos que haría colapsar a miles de negocios. Pero no solo a personas que están endeudadas. Actualmente el 19% de las empresas estadounidenses están sobreviviendo a través de la deuda, sin ningún beneficio mediante su operativa propia. Estas empresas se denominan empresas zombie, ya que sin la ayuda de los préstamos, estas empresas quebrarían de forma inmediata. ¿Y qué podría ocurrir si la Fed comienza a reducir los estímulos económicos? Pues una cascada de quiebras en empresas zombie, que producirían grandes impagos de deuda y una ola masiva de despidos sobre la población, y esta población a su vez no podría pagar sus deudas personales y comenzaría una situación extrema de impagos y enormes embargos de bienes en la mayoría de los habitantes. Para ponértelo claro, si el 19% de las empresas de Estados Unidos están zombies y quebrasen en su mayoría, la tasa de desempleo podría aumentar en la misma proporción. Aquí tienes el dato de desempleo de Estados Unidos y podemos observar algo muy preocupante. Y es que, por ejemplo, en la crisis de 2008 el desempleo tardó casi un año en alcanzar una tasa del 10% y tardó prácticamente 6 años en que el desempleo se redujese nuevamente hasta el 5%. Pero este año vemos algo sorprendente, y es que en 2020 en apenas 3 meses, atención, 3 meses, el desempleo pasó del 3% al 15% de la pandemia. Y tardó menos de un año en bajar del 15% al 5%. ¿Casualidad? ¿Suerte? Me temo que no. Esta increíble bajada en el desempleo en menos de un año se debe únicamente a la cantidad de deuda y estímulos económicos que han mantenido vivas a las empresas que prácticamente estaban en bancarrota para mantener obviamente a la gente en sus puestos de trabajo. Pero cuando los estímulos se reduzcan, comenzarán los impagos y la burbuja estallará. Y es que el aumento de deuda y la emisión excesiva de cheques han creado en el trasfondo de la economía una situación aún más inestable de la que se produjo durante la pandemia. Y lo peor es que al ser una de las naciones con más poder económico en la actualidad, su caída podría desencadenar que el resto de las naciones que poseen grandes deudas y tienen grandes acuerdos comerciales con Estados Unidos también entren en quiebra. Y veamos con ello un colapso mundial que podría dar lugar a algunas de las consecuencias más devastadoras que la humanidad nunca haya visto. Esto no quiere decir que la próxima crisis tenga una fecha exacta, pero la reducción de los estímulos económicos, el aumento de la deuda, el aumento de la inflación sin aumento de salarios y unos bajos tipos de interés da lugar que muchas personas y empresas estén sobreviviendo únicamente por la deuda. Y la reducción de los estímulos económicos podría ser el detonante de la próxima crisis, algo como lo que pasó en Francia en 1789. Y de hecho tenemos un video en la que hemos explicado detalle a detalle cómo funcionó y cómo se realizó y por qué se hizo la Revolución Francesa. Y es algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Si quieres ver ese video, te lo voy a dejar justo acá. Le puedes dar un puñete a este tipo para suscribirte al canal y que no te pierdas absolutamente ningún video sobre las crisis. Y aquí te dejo una lista de reproducción sobre las crisis. También tenemos videos sobre inversiones y espero que el canal sea de tu agrado y te aporte muchísimo valor, y espero que te suscribas porque este tipo de videos cuesta mucho hacerlo. Les mando un fuerte abrazo, que tengan buenas noches.